¿Cómo nace la fecha del 27 de octubre? Porque todavía no hay convocatorias a elecciones, es decir, no hay fecha fija ni día fijo. Ahí nace porque la ley de régimen electoral establece 150 días antes del plebiscito eleccionario, se debe hacer un calendario, se debe publicar por parte del árbitro electoral. Es importante decir que estas son las únicas elecciones, las generales, las de mandato fijo, que les llama la ley, que solo pueden ser convocadas por el árbitro electoral. Los otros procesos electorales se convocan por ley. Entonces no necesita ley del Estado para publicarse y convocarse. Y después de las primarias, la ley de organizaciones políticas estableció 120 días antes del calendario. Por eso es que del 27 de enero al 27 de mayo son los 120 días. Y del 27 de octubre, así nace la fecha, 150 días al 27 de mayo. Entonces por eso es que el árbitro electoral ha establecido de que en mayo va a sacar el calendario y lo va a publicar. Una semana antes, una semana después, no hay mayores inconvenientes por el siguiente dato, es decir, ¿por qué se plantea, un nivel conflictivo cuando el presidente establece y pide que se pueda cambiar el día porque coinciden con las elecciones generales de la República Argentina? Justamente en esto, ¿en qué afecta lo que sucede en el país en el tema de las elecciones de Argentina o Uruguay, claro, como él comentaba? ¿Cuál es el tema de fondo? Hay dos elementos centrales en esto. Primero es que hay desconfianza en el árbitro electoral. Es decir, ¿qué quiere decir aquello? Ya el árbitro electoral en 3 ocasiones demostró que hace lo que el Ejecutivo dice. Primero, convocó a primarias el 27 de enero cuando ya el Ejecutivo había dicho que esa fecha era. Segundo, habilitó a un candidato desconociendo la votación del 21 de febrero. Y tercero, estableció una especie de resquebrajamiento al interior del árbitro, producto de subieron renuncias y ha habido una nueva elección o designación en la Asamblea. Entonces es un árbitro que no tiene credibilidad, que en la actualidad está siendo solicitado y presionado por la renuncia. Es decir, tenemos un árbitro en Bolivia, árbitro electoral que no es confiable, por eso es que se produce esto. El segundo elemento es el siguiente, que yo creo que eso debería observar la oposición. Hay una ley 1066 de mayo del 2018 que establece que los responsables del empadronamiento en el exterior, después le voy a dar datos en el exterior porque puede incidir en las elecciones generales, establece que el empadronamiento se hace vía funcionarios de los consulados y las embajadas, es decir, son 73 ciudades en 33 países. ¿Dónde hay mayor cantidad de votación? En la Argentina, España y Brasil, el 80% de esa votación. ¿A quién ayuda esta votación? Porque no elige parlamentarios, sino va solamente al porcentaje del presidente y el vicepresidente, si no elige senadores ni diputados. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se produce? Es decir, tenemos ahorita un padrón en el exterior que no es confiable porque lo está haciendo la gente del gobierno, es decir, los funcionarios públicos de la Cancillería. En ese contexto, ¿qué debería hacer la oposición? Verificar ese mismo día el acto plebiscitario antes del padrón y ese mismo día como si fuera un recinto electoral como en Santa Cruz con el Beni. ¿Cuál es la cantidad de votación? ¿Por qué la gente debe saber por qué es importante esto? Porque la cantidad de votación del padrón exterior supera los 150.000 votantes, es decir, hay más votantes que en el Beni y lo triplifica lo de Pando. Entonces, fíjese usted la importancia en un supuesto empate que pueda haber, por ejemplo, con ese porcentaje sí puede pasar el 50%, pero fíjese, lo más importante es que haya transparencia en el exterior en esta votación. Entonces, cuando el presidente plantea y le plantea al árbitro que pueda revisar la fecha, ese es el nivel de desconfianza de qué es lo que se está haciendo. Entonces la oposición debe ser muy hábil, ¿no? Debe trabajar mucho y lo primero que debe hacer es controlar el padrón exterior. Y segundo, ese mismo día plebiscitario, el mismo día de la elección debería controlar in situ en el lugar de los recintos electorales, principalmente en Argentina, España y Brasil. En relación a Argentina, por ejemplo, los residentes bolivianos que se encuentran, ¿no es cierto?, en estos países, si llegara a coincidir la fecha, se llega a hacer precisamente el 27 de octubre, una persona, un boliviano que vive legalmente en Argentina, que puede estar habilitado a las votaciones de Argentina, ¿podría votar en ambas? Claro, a ver, hay un tema de fondo esto. Cuando nosotros decimos que el padrón debe primero, que la Constitución boliviana establece doble nacionalidad. Es decir, no hay control de registro electoral de un estado a otro estado. El segundo elemento es que lo más importante es que ese padrón sea limpio el exterior. Por ejemplo, en la Argentina, en Brasil y España, donde está más del 80% de los 250.000 votos que hay afuera en el exterior. Y el tercer elemento es que ese mismo día deba controlarse, ¿no es cierto?, que el voto sea real y sea efectivo. ¿Por qué deciré? Porque resulta que si no hay control
Es decir, los jurados ¿Cuál es el dato este? Mire, antes que me pase. Primero, o sea que el dato, fíjese usted que en la Argentina, en las elecciones de diciembre del 2014, hubieron 69.000 votantes. De los 69.000, casi 65.000 pertenecieron al MAS, recibió de voto. Quiere decir que la oposición es muy residual ahí. Entonces, fíjese usted que ahí puede haber hasta control de la mesa electoral. ¿Por qué la oposición debe redoblar sus esfuerzos e ir y controlar ese mismo día? Precisamente por eso, porque ya ha habido más del 90%. Por ejemplo, Unidad Demócrata sacó como 1.600 votos en la Argentina, hace casi 65.000. Eso nos demuestra de que hay un proceso electoral, ¿no es cierto?, que puede ser dirigido. Peor ahora que hace un año los responsables de la inscripción de ese padrón, o sea, de los nuevos militantes, porque en este no hay dato final del padrón en este momento, ya van a ver en los próximos meses. Entonces, fíjese usted que ahí, por ejemplo, más del 90% fue votación al partido de gobierno. Entonces, la oposición debe redoblar esfuerzos y debe controlar, insisto, incluso debería llevar veedores internacionales. ¿Cuál es la dificultad técnica que podría haber ese día en que hayan elecciones en la Argentina y que hayan elecciones en Bolivia? La dificultad técnica es que en la Argentina hay un movimiento grande, porque son más de 25 millones de habitantes, hay un movimiento inmenso en establecimientos educativos, en recintos electorales, entonces eso puede perjudicar. Lo imposible de controlar es que un ciudadano boliviano que sea residente en la Argentina vote y esté registrado en el padrón, porque hasta ahora el árbitro electoral no ha limpiado y no ha hecho cruce de información con padrones electorales de los otros estados, por lo menos en las ciudades grandes donde tenemos votación en Bolivia, principalmente en ciudades como Buenos Aires, Madrid, Barcelona y en San Pablo y Río. Entonces podría darse la figura que le planteaba. Podía, o sea, muy fácilmente, porque no hay, como ley, un control, pero no, lo más preocupante es que todavía haya un padrón limpio en el exterior, es decir, de ciudadanos bolivianos, que un ciudadano puede tener nacionalidad argentina, porque ya la Constitución lo permite, y esto podría beneficiar al candidato, porque solamente reitero que la candidatura, ¿por qué es tan peligroso el voto en electoral en el exterior? Es decir, ¿sabe por qué es tan peligroso? Primero, porque el voto es voluntario, no es obligatorio. Es decir, ¿qué quiere decir voluntario? Que puede haber relleno de ánfora, puede haber relleno de un acta, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el árbitro electoral cuando recibe un acta de Buenos Aires, por ejemplo? Lo que hace es leer nomás los datos, porque no cuenta voto por voto. Entonces, es tan importante que la oposición fiscalice in situ ahí, porque ahí va a controlar la validez del acta, pero además va a mandar información en ese momento con la tecnología vía celular que hay ahora.